Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, aprovechando que mucho me lo habéis pedido, vamos a hablar de la reproducción de las isabelitas de Japón o manones. Para ello, a lo largo del vídeo, vamos a ir hablando sobre el periodo de cría, los factores más importantes que influyen en la cría, como son el alojamiento, el nido y el material, la alimentación, el calibre de la anilla y también una serie de consejos que os iré dando durante el vídeo. Y sin más, empezamos. La isabelita de Japón o Manon, como se conoce en otros países, es un ave muy extendida que no existe en libertad, sino que ha sido creada por el hombre a través de cruces de diferentes especies. No obstante, podemos clasificar las isabelitas de Japón en dos grupos: las isabelitas de Japón como nodrizas y las isabelitas de Japón de concurso. Las isabelitas de Japón que se utilizan como nodriza suelen criar con relativa facilidad. De ahí que muchos criadores las empleen como padres adoptivos de especies más difíciles de criar, como son el diamante de Gull, el papagayo, los forbes, etc., que son especies cuya reproducción es más complicada y que en algunas ocasiones llegan a abandonar los huevos o incluso no alimentan a sus crías. Mientras que las isabelitas de Japón de concurso suelen ser algo más difíciles de criar, ya que el criador no las ha seleccionado por cómo crían, sino porque reúnen una serie de características como por ejemplo el diseño, la forma del cuerpo, el tamaño, etc., que se valoran positivamente en los concursos, por lo que el criador en todo momento antepone la mejora de estas cualidades a la mejora de su reproducción. Las isabelitas suelen criar durante todo el año. No obstante, no es recomendable hacerles más de 3 puestas, ya que sufrirían un desgaste excesivo que podría acarrearle problemas a largo plazo. A la hora de reproducir o criar isabelitas de Japón, debemos tener en cuenta una serie de factores y reunir unas condiciones adecuadas para que la cría se desarrolle de la mejor manera posible y puedan sacar adelante a los nuevos pichones. En primer lugar, es recomendable que los ejemplares tengan alrededor de un año de edad para que estén completamente desarrollados y puedan reproducirse de manera correcta. No obstante, a partir de los 6 o 7 meses ya pueden criar, pero como os digo, os recomiendo que los ejemplares tengan al menos un año, para que los pájaros estén completamente desarrollados y no tengan problemas durante la cría. En segundo lugar, y muy importante, es que los pájaros tengan un buen estado de salud. Nunca intentéis criar con pájaros que hayan atravesado anteriormente alguna enfermedad o la estén atravesando, ya que están debilitados, no entrarán en celo e incluso en el peor de los casos pueden contagiar la enfermedad a los futuros pichones. También, un mes antes de la cría, os recomiendo que desparasitéis a los reproductores, tanto externa como internamente, para evitar parásitos que después afecten negativamente a la cría. Además, es muy importante que realicéis una limpieza a fondo del aviario o de las jaulas antes de comenzar la cría y que después continuéis con una limpieza regular para evitar la aparición de ácaros y piojillos que afecten a la cría. Por aquí arriba y en la descripción os dejo un vídeo donde hablo de la limpieza y desinfección y donde os explico la forma en que lo hago y los productos que utilizo. En época de cría es muy importante ofrecerles una alimentación muy variada y equilibrada, con una buena mixtura que contenga gran cantidad de semillas que favorecerá la aparición del celo. También es conveniente aportarles semanalmente 2 o 3 veces pasta de cría y asegurarnos que siempre tengan a su disposición un buen grit y hueso de jibia, ya que en esta época es necesario un aporte extra de calcio para una correcta formación de los huevos y un correcto desarrollo de los pichones. Otro de los factores que influye directamente en la cría es el alojamiento. En el caso de las isabelitas, es recomendable alojar a una pareja por jaula, ya que si criamos en voladeras con varias parejas, todas tenderán a meterse y a dormir en el mismo nido, por lo que los huevos se acabarían rompiendo o incluso aplastarían a los nuevos pichones.
La jaula ideal para la cría sería más o menos como estas, de unos 50-60 centímetros aproximadamente. En cuanto a los tipos de nidos que se suelen emplear, es recomendable que utilicéis estos nidos tipo caja, que bien pueden ser de madera o de plástico. No obstante, las isabelitas se suelen adaptar a cualquier tipo de nido, y en alguna ocasión he llegado a ver isabelitas criando nidos de canarios. Aunque como os digo, lo más recomendable es que utilicéis este tipo de nido y que se lo coloquéis en un lugar de la jaula en el cual se sientan tranquilas y se les moleste lo menos posible. Los materiales que podéis utilizar básicamente son los mismos que vimos en el vídeo que aparece en la parte superior y que dejaré también en la descripción, donde vimos los diferentes tipos de nidos y materiales para la cría del diamante de Gull, que básicamente eran el heno, el yute y el pelo de coco. Es importante que le pongáis el material suficiente para que construyan el nido y una vez que empiecen a poner, le retiréis todo el material sobrante, ya que muchas parejas se empeñan en seguir metiendo material en el nido y acaban enterrando los huevos. Una pareja de isabelitas suele poner unos 5 o 6 huevos por puesta y por lo general suelen incubar ambos progenitores a partir del tercer huevo. Pero os recomiendo que a medida que va poniendo huevos, es decir, uno por día, se lo vayáis sustituyendo por huevos de plástico. Y cuando ponga el cuarto huevo o finalice la puesta, le quitéis todos los huevos falsos y le pongáis todos los huevos verdaderos. De esa forma, todos los huevos eclosionarán el mismo día, es decir, más o menos a los 13 días. Y todos tendrán las mismas oportunidades de salir adelante. Para comprobar si el huevo es fértil o no, lo podéis comprobar con un ovoscopio o con la linterna del móvil a partir del sexto día. Y si se ven venitas, ya sabéis que está pisado y que sigue adelante. Otro consejo adicional que os doy, independientemente de si vais a criar isabelitas de Japón o las vais a utilizar de nodrizas para otros exóticos, es que 2 días antes de la eclosión de los huevos le coloquéis alguna bañera a los reproductores para que se bañen y posteriormente cuando se entren en el nido a incubar los huevos les aporten mayor humedad y faciliten su eclosión. Y una vez que todos los huevos hayan eclosionado, colocarles un huevo de plástico para que los padres no aplasten a los pichones. Además, cuando los pichones nazcan, debemos aportarle bastante comida y pasta de cría a la pareja, ya que suelen comer más porque están continuamente embuchando a los pichones. A los 6 o 7 días aproximadamente, y dependiendo del desarrollo de los pichones, si lo deseamos, ya podremos anillarlos. Y el calibre que se suele utilizar para esta especie es de 2,5 milímetros. Si todo va bien, le proporcionamos una alimentación adecuada y los padres embuchan correctamente a los pichones, por lo general suelen saltar del nido a las 2 o 2 semanas y media. Y a los 30 o 35 días ya suelen comer por sí solos y suelen ser independientes. Es importante que a la hora que vayamos a independizarlas nos aseguremos de que todas las crías comen por sí solas, ya que aunque hayamos realizado el cambio de huevos para que todas nazcan el mismo día, algunas suelen adelantarse, por lo que antes de separarlas, fijaros bien que todas comen solas. Aprovechando que ahora mismo estoy utilizando las isabelitas de Japón como nodrizas para diamantes de Gull, si queréis que os explique cómo preparar las isabelitas de Japón para nodrizas de otras especies, cómo lo hago a la hora de realizar el cambio de huevos o cualquier otra cosa relacionada con las isabelitas o los diamantes de Gull, dejármelo en los comentarios y poco a poco os iré preparando los vídeos. Sin más, espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Si os ha servido, recordad, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo.